Estoy en comunicación con una de las más destacadas diputadas de Bolivia. Estoy refiriendo a Concepción Ortiz, del Movimiento del Socialismo. Concepción, muy buenas tardes. Buenas tardes, saludar a la amable audiencia de Argentina, a nuestros hermanos que nos están escuchando desde aquí de Bolivia, desde la Asamblea Legislativa. ¿Qué nos puedes decir de que el Tribunal Supremo Electoral postergó nuevamente las elecciones que eran previstas para el domingo 6 de septiembre? Dos cosas que son muy preocupantes lo que pasa aquí en Bolivia. Uno, que el gobierno nacional, desde el momento que entró, no ha respetado los derechos humanos, ha habido vulneración de derechos humanos, quizás ha habido ese maltrato a nuestros hermanos. Desde la misma Asamblea Legislativa hemos denunciado en muchas ocasiones. Entonces, pues el pueblo boliviano ha pedido elecciones. El gran error que hayamos cometido quizás desde la Asamblea Legislativa era no mover las primeras elecciones cuando estaba decidido para el 3 de mayo. Así es, fue un gran error, porque en esa época no había tantos contagios. No hubo muchos contagios, había las condiciones de llevar. Yo había exigido como parlamentaria que en la Asamblea Legislativa debíamos de pronunciarnos, incluso de hacer un proyecto de ley de lo que es del estado de excepción, porque la Constitución Política del Estado eso es lo que había pedido. Pero también nuestros mismos parlamentarios se han replegado. Eso ha sido el primer error que habríamos cometido desde la Asamblea Legislativa. Es más, casi te dejaban en soledad para estos reclamos. Tú siempre te caracterizaste por hacer discursos enérgicos, combatientes, pero parecería que tus colegas en la Asamblea no siguen la misma línea. En ese momento no nos apoyó la bancada del Movimiento al Socialismo. Ha sido duro para que funcione de nuevo la Asamblea Legislativa, para que podamos seguir aprobando leyes que puedan beneficiar a la sociedad, o de qué modos también defender los derechos humanos del pueblo boliviano, que en ese momento era coyunturalmente muy necesario, ¿no? A duras penas se volvió a reactivar la Asamblea Legislativa, pero en esa coyuntura también tenemos que ser críticos y autocríticos, ¿no? Ahorita estamos afectados con esta pandemia, el oficialismo y la oposición. Quizás nosotros mucho más, que como no estamos en gobierno, nuestra gente, nuestros hermanos ahora sí están totalmente abandonados porque no tenemos ese apoyo de médicos, no hay esa atención. Cuando estábamos en gobierno, por lo menos había médicos cubanos que apoyaban a nuestra gente de escasos recursos. Cuando nosotros no estábamos en gobierno, no había esta pandemia, pero sí había, por ejemplo, el programa de Mi Salud, que iba médicos puerta por puerta. ¿Se podría decir que en los 14 años había sensibilidad social que ahora no la hay? Había bastante desarrollo, bastante apoyo, pero también tenemos que ser, quizás nos ha faltado un poco más trabajar al 100% en tema de salud. Eso también tenemos que ser autocríticos, pero sí ha hecho bastante. Sin que haya habido esa necesidad, como ahorita lo necesita el pueblo boliviano, nuestro expresidente Evo Morales siempre ha estado apoyando con ambulancias, con la construcción de hospitales en diferentes municipios, pero ahora sí estamos en una crisis muy fatal. Quizás nuestra gente humilde, ¿quién sufre más? ¿Cómo es la situación en Cochabamba? Bueno, lamentablemente se está cortando la comunicación, pero bueno, pudimos hablar con Concepción Ortiz, la diputada del Movimiento del Socialismo, que explicaba esta situación que está viviendo Bolivia con la suspensión nuevamente de las elecciones. Los que quieran seguir viendo noticias de Bolivia, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.